Génesis, clase 6, audio 5. Muy bien, llegamos entonces al capítulo 30 de Génesis. Aquí estamos viendo la historia de Jacob. Él ya tiene por esposa a Lea, tiene por esposa a Raquel. Dios en su misericordia le ha dado hijos, 4 hijos por medio de Lea. En cambio, Raquel era estéril. Así que bueno, vamos a continuar entonces leyendo a partir del versículo 1 del capítulo 30. Dice así: Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos o si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo: he aquí mi sierva Bila, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Así le dio a Bila su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella, y concibió Bila y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo Raquel: me juzgó Dios, y oyó mi voz, y me dio un hijo, por tanto llamó su nombre Dan. Concibió otra vez Bila, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel: con luchas de Dios he contendido con mi hermana, y he vencido. Y llamó su nombre Neftalí. Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Silpa su sierva, y la dio a Jacob por mujer. Y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Lea: vino la ventura, y llamó su nombre Gad. Luego Silpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob. Y dijo Lea: para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Aser. Y fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos, y halló mandrágoras en el campo, y las trajo a Lea su madre. Y dijo Raquel a Lea: te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió: ¿es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo? Y dijo Raquel: pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo: llégate a mí, pues a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Y oyó Dios a Lea y concibió, y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido. Por eso llamó su nombre Isaacar. Y después concibió Lea otra vez, y dio a luz el sexto hijo a Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido, pues le he dado a luz 6 hijos, y llamó su nombre Zabulón. Después dio a luz una hija, y llamó su nombre Dina. Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos. Y concibió, y dio a luz un hijo, y dijo: Dios ha quitado mi afrenta, y llamó su nombre José, diciendo: añádame Jehová otro hijo. Muy bien, y aquí tenemos toda esta narración de cómo fueron naciendo los hijos de Jacob. Aquí vamos a tener 11 hijos y una hija que van a ir naciendo en un lapso de 7 años. Nos queda Benjamín, que él iba a nacer tiempo después, ¿no? Pero la verdad es que en toda esta historia lo que podemos notar es la situación familiar, es lo que sale, ¿no? Muy triste, ahí es una especie de competencia entre hermanas, todo lo que acabamos de leer, ¿no? Dice que Raquel, al verse estéril, tuvo envidia de su hermana, dice el versículo 1, ¿no? Y le decía a Jacob: dame hijos o si no me muero, ¿no? Y Jacob se enojó y dijo: yo no soy Dios, ¿cómo voy a hacer yo para que vos tengas hijos? Y entonces ahí vemos el recurso de Raquel. Dice: tengo a mi sierva Bila, yo voy a dar hijos por medio de ella, voy a tener hijos por medio de ella. O sea, tener relaciones con ellas, y así yo también voy a ser madre cuando ella tenga hijos. Y esto ya lo habíamos hablado con el tema de Agar, ¿no? Era la costumbre, en cierta manera por eso cada una, Labán les había dado una sierva, para que tengan, era como una especie de madre suplente, ¿no? Si no podían tener hijos, bueno, tenían la sierva, era la costumbre. Pero más allá de que era la costumbre, bueno, todo eso era enturbiar más, ¿no? La relación, la relación familiar, ¿no? Y entonces ahí tenemos a
a Raquel diciendo, yo prefiero que ser, aunque sea, voy a ser madre por medio de mi sierva. Y entonces Jacob accede, ¿no? Y entonces va a nacer Dan. Y después va a volver a quedar embarazada Bilha, la sierva, y va a nacer otro hijo, ¿no? Y se va a llamar Neftalí. Ahora, fíjate lo que dice el versículo 8, dice, y dijo Raquel cuando nace Neftalí, con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido. Bueno, ahí tenemos, eso expresa el sentir del corazón, ¿no? La motivación de todo esto. Estoy peleando con mi hermana. O sea, y he vencido porque al final tengo hijos por medio de mi siervo. ¿No? Ese era el sentir, era una lucha. Esa familia era una pelea, ¿no? Y más eran hermanas. Y después, bueno, entonces, ¿qué pasa? Entonces, como Lea ya no había dejado de tener hijos, y en cambio la sierva de Raquel tenía hijos, ¿no? ¿Qué hace Lea? Bueno, dice, yo también tengo una sierva. Dice, tomó a Silpa, su sierva, y la dio a Jacob por mujer. Y entonces Silpa, la sierva de Lea, ahí entonces queda embarazada, tiene un hijo que es Gad, ¿no? Y después un segundo hijo de Silpa, que se llamaría Aser. Muy bien, el versículo 14 dice que en todo ese tiempo, en medio de todo ese tiempo, fue Rubén, dice, seguramente sería un niño, no más de 6 años, tal vez como mucho, porque todo esto pasó muy rápido, lo vamos a ver, y halló mandrágoras en el campo y se las trajo a su madre, ¿no? a Lea, y acá la vemos por primera vez hablando a Raquel con su hermana, ¿no? Y Raquel le dice a Lea, te ruego que me des de las mandrágoras de su hijo, y ahí la respuesta de Lea, vemos su resentimiento, ¿no? Dice, es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Bueno, eso de que Raquel había tomado su marido es discutible, ¿verdad? ¿Quién había tomado el marido de quién? Está bien, es verdad que la primera en casarse fue Lea, pero no era esa la idea. Pero bueno, ahí vemos el resentimiento, ¿no? de Lea con su propia hermana, ¿no? Te voy a dar las mandrágoras de mi hijo si tenés mi marido, ¿no? Ahora, la respuesta de Raquel muestra toda la situación, lo patético que era. Dice, ¿qué le dice Raquel? Pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Y versículo 16, cuando pues Jacob volvía del campo, salió Lea a él y dijo, llégate a mí, pues a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo, y durmió con ella aquella noche. ¿No? Patética la situación, ¿no? Raquel, que era la esposa amada, dice, bueno, ¿sabes qué? Yo tengo ganas de comer mandrágoras, bueno, te lo dejo esta noche. Dame las mandrágoras y te lo dejo esta noche a Jacob. Y Lea, la menospreciada, dice, bueno, lo encara a Jacob y dice, mira, te alquilé, ¿no? Y bueno, y Jacob era el muñequito en medio de todo ese juego, ¿no? Muy triste, todo es muy triste, ¿no? Uno dice, pero esta es una familia de acá saldrían las 12 tribus de Israel. Sí, Dios en su misericordia va a obrar en toda esta situación. Pero todo esto que vemos y toda esta relación y situación no iba a ser inocuo. O sea, pecado siempre trae consecuencias. También está la misericordia de Dios, ¿no? Y las promesas de Dios que se cumplen. Pero la Biblia es un libro tan realista, ¿no? Nos muestra las cosas como son. Y esto iba a traer consecuencias en la vida de cada uno de estos hijos de las 12 tribus. Los vamos a ver más adelante. Y bueno, y también Dios iba a usar esto para ir puliendo la vida de Jacob. ¿No? Pero qué tremendo, ¿no? Esta relación familiar. Y entonces dice, bueno, ahí fue Jacob, estuvo con Lea, y Dios tuvo misericordia de Lea, y aparece el quinto, nace, o sea, ella queda embarazada de que iba a ser el quinto hijo de Lea, Isaacar, y después de nuevo, el sexto hijo, Zabulón. Y después nace una hija, Dina. O sea, Lea tuvo 7 hijos de Jacob.
Y finalmente, dice el versículo 22, dice, Dios se acordó de Raquel, y la oyó Dios y le concedió hijos, y concibió y dio a luz un hijo, y dijo, Dios ha quitado mi afrenta, y llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. Y finalmente, el último de esta camada de hijos, digamos así, es José, el hijo de Raquel, ¿no? Que también vamos a ver que va a ser protagonista en la historia del Génesis. Entonces, aquí tenemos, ¿no? Este es un cuadro, un resumen, una crónica que nos va mostrando cómo fueron naciendo cada uno de estos hijos de Jacob, que iban a formar cada una de las 12 tribus, y también está Dina, ¿no? Cómo fue esta historia. Ellos nacieron allí en esos 7 años, esos segundos 7 años de Jacob trabajando para Labán. O sea que fueron muy seguidos unos de los otros, ¿no? Y vemos esa situación de contender, de enfrentamiento que existía, ¿no? Y es muy interesante porque cómo estaba distorsionado el concepto, ¿no? de cultural y espiritual. Dice el versículo 18, decía Lea, Dios me ha dado mi recompensa por cuanto di mi sierva a mi marido. O sea, ella pensaba que por haber dado su sierva a su marido, Dios le había recompensado con otro hijo. No, bueno, estaba distorsionado, ¿no? el concepto, ¿no? Que era una virtud haber hecho eso. Bueno, en realidad era un sacrificio, eso seguramente como mujer era un sacrificio, pero que era algo bueno hacer eso. Ahora, y en el versículo 20, Lea nuevamente dice, Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido. Y volvemos al viejo trauma de Lea. Ella había dicho primero, ahora me amará mi marido cuando nació su primer hijo. Y cuando nació su tercer hijo, dijo, ahora se unirá conmigo mi marido. Y ahora al nacer el sexto hijo, dice, ahora morará conmigo mi marido. No, es tremendo, ¿no? O sea, primero deseaba su amor, después, bueno, que estuviera con ella y ahora por lo menos que viva, que pueda morar con él. Pero bueno, eso es la historia de Lea, ¿no? La mujer menospreciada. Y también vemos la misericordia de Dios, ¿no? Para con Lea, para con Raquel inclusive, le va a conceder el tener hijos, para con Jacob, que más allá de toda esta situación muy triste, una situación patética a nivel familiar, aunque quizás no lo veían de esa manera, pero a la luz de la palabra de Dios lo entendemos así, porque todo eso, todas estas disputas y peleas, bueno, iban a afectar el futuro de cada uno de los protagonistas de esta historia, ¿no? Y como decíamos en el audio pasado, no hay nada mejor que hacer las cosas de la manera que Dios quiere. Aunque Dios permita otras cosas, nunca serán sin consecuencias, que deberemos sufrir y deberemos cosechar aquello que sembramos.